sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata. El 11 de marzo de 1973, tras 18 años de heroica resistencia, el pueblo argentino recupera la democracia. Proscripto y perseguido durante todos esos años, el peronismo vuelve al poder. Héctor Cámpora es consagrado presidente de la Nación por el voto de las mayorías. El 20 de junio de 1973, Juan Perón retorna definitivamente a la patria, poniendo fin a su prolongado e injusto exilio. Precisamente, durante esa jornada que se esperaba festiva, comienzan a expresarse los minoritarios grupos de la ultraderecha reaccionaria e intolerante. Cámpora renuncia y en nuevas elecciones, el máximo líder del movimiento peronista arrasa en las urnas. El 12 de octubre de 1973, Juan Perón asume por tercera vez la presidencia de la Nación. Como parte de su política económica, promueve un controvertido pacto social entre trabajadores y empresarios. El 26 de abril de 1974, los trabajadores y trabajadoras gráficos votan en el gremio. Para entonces, el clima político del país había cambiado. La violencia de grupos parapoliciales comenzaba a mostrar sus primeros zarpazos. La lista verde de los gráficos llama a todos los compañeros y compañeras a estrechar filas en torno a la organización sindical, enarbolando un programa que promueve la movilización por una nueva categorización de todas las tareas, el acceso de la mujer a todas las especialidades de las artes gráficas y una urgente actualización de los salarios. También convoca a vencer cualquier obstáculo para que se cumpla lealmente el programa de liberación nacional apoyado por la clase trabajadora el 11 de marzo de 1973. La lista verde de los gráficos triunfó ampliamente en las elecciones del gremio en aquel mes de abril. Sin embargo, el problema no eran las listas adversarias, sino la traición que anidaba en su seno. El 26 de junio de 1974, en una asamblea en la que se lanza el plan de lucha contra las patronales demandando reclasificación y revalorización de todas las especialidades del oficio gráfico, un grupo de apenas 5 miembros de la comisión directiva de la Federación Gráfica Bonaerense renuncia argumentando no estar de acuerdo con lo que el gremio había votado apenas 2 meses atrás. La tapa del diario Noticias del día siguiente refleja de manera destacada la derrota futbolística de la selección argentina ante Holanda en el Campeonato Mundial, pero también informa sobre la Asamblea Gráfica. La crónica da cuenta de las medidas de acción directa y el llamamiento a un paro de 24 horas para el lunes 1 de julio. La intimación del ministro de Trabajo, Ricardo Otero, no tarda en llegar. Exige el levantamiento de las medidas bajo apercibimiento de declararlas ilegales. La intimación es rechazada por el gremio y Raimundo Ongaro se encarga de reafirmar una de las consignas de la gloriosa CGT de los argentinos. Preferimos honra sin sindicatos que sindicatos sin honra. El día 1 de julio no salen los diarios por el paro gráfico, pero la jornada se torna amarga con la noticia de que el general Perón ha muerto. Una enorme congoja invade a los trabajadores, a los más humildes y postergados de la patria. La Federación Gráfica Bonaerense expresa su profundo pesar en una solicitada y determina, acompañando el homenaje al líder, que los diarios solo podrán editarse con material referido a Perón y sin publicidades. En medio del duelo popular, el Ministerio de Trabajo, cargado de animosidad contra la Federación Gráfica Bonaerense, vuelve a intimar para que se levante el plan de lucha de los gráficos. Como respuesta, un plenario de delegados resuelve reiniciarlo el día 17 de julio. Otero anuncia que procederá a quitar la personería al gremio.
Tras la muerte de Perón recrudece el tenebroso accionar de la Alianza Antiimperialista Argentina, la AAA, comandada por el ministro López Rega. El 31 de julio de 1974 es asesinado el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña. Sus restos mortales son velados por decisión de su familia en el primer piso de la sede de la Federación Gráfica Bonaerense. De allí en más, los asesinatos de la AAA se convierten en un acontecimiento cotidiano. Entre las otras víctimas, durante el mes de septiembre es asesinado Julio Troxler, militante de la resistencia peronista y sobreviviente de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez en junio de 1956. Y también Silvio Frondizi, destacado militante del campo popular, abogado de presos políticos e intelectual marxista. Sin Perón como freno, desde las filas del propio gobierno nacional encabezado por Isabel Martínez, la reacción avanza. El 8 de octubre de 1974, en una medida sin precedentes en la historia del sindicalismo nacional, el gobierno interviene y disuelve la Federación Gráfica Bonaerense en medio de un impresionante operativo policial. El 9 de diciembre, en cumplimiento de un decreto firmado por Isabel Martínez, es detenido Raimundo Ongaro y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. 5 meses después, los sicarios de la AAA asesinan a su hijo Alfredo. El propio Raimundo relataría así, años más tarde, cómo se entera en la cárcel del asesinato de su hijo. Fue el 7 de mayo de 1975, mientras me encontraba una vez más a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que sería el último de mis arrestos. Entonces se iba a producir un hecho muy desgraciado para mi familia, aunque yo no lo iba a conocer ese día. El 8 de mayo, la jornada siguiente, incomunicado en un calabozo de Villa Devoto, solo y aislado en una celda de 1,40 por 2,30 en un camastro, estaba escuchando el informativo de Radio Colonia, la voz del periodista Ariel Delgado. Faltaba 5 minutos para las 14, hora en que terminaba, y me disponía a apagar la radio pensando, bueno, esto es lo de todos los días, cuando escuché que mi hijo, Alfredo Máximo, había sido asesinado a balazos y su cuerpo encontrado en un lugar del Gran Buenos Aires. Después de este hecho, las radios y los diarios anunciaron inmediatamente que mi hijo mayor, Raimundo, había sido esposado en el centro de Buenos Aires y gracias a la ayuda de un centenar de transeúntes pudo escapar de la policía lópez-reguista y recibió la protección de una congregación religiosa que lo albergó hasta que pudo salir del país. 24 horas después, al más joven de mis hijos, Miguel Ángel, lo vienen a buscar a esta casa de los Polvorines y a la de su novia y no lo hallan. Conozco después, por medio de las visitas que llegan a la cárcel de parte de personas que transmiten su solidaridad por estos hechos vandálicos, que el sector dominado por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, había dictado una orden de exterminio contra mi familia. Durante una reunión de esa logia criminal, se había llegado a la conclusión que era mejor matar a la familia del sindicalista. Fue en ese momento que comprendía que no servía de nada estar en una cárcel, atado de pies y manos, viviendo el peor de los exilios. Por tanto, decidí pedir la opción constitucional para salir del país. La entonces presidenta María Estela Martínez de Perón no la firmó, siendo su deber hacerlo. No solo no lo hizo, sino que lo ignoró totalmente y tuve que recurrir, a través de mis abogados, al Poder Judicial, hasta que un digno juez le ordenó al Poder Ejecutivo que yo pudiera salir. Antes de salir, el director de la cárcel tuvo que tomar muchas precauciones. 72 horas antes de que me pusieran en un avión rumbo a la capital del Perú, durante la noche apareció en el penal de Villa Devoto una caravana de automóviles, supuestamente pertenecientes a la Policía Federal, reclamando por mí
para llevarme a Ezeiza en nombre de una comisaría determinada. El director de la cárcel, por sentido humano ante lo que había sucedido con mi familia, tuvo la sospecha que pudieran no ser de la Policía Federal y sí parapoliciales o paramilitares. Llamó a esa comisaría y le dijeron que de ahí no había salido ningún auto, por lo que no dejó que me sacaran. Esa noche, no me caben dudas, me hubieran matado también a mí. Tras ese hecho, entonces sí llegó la Policía Federal, me pusieron en un avión y fui deportado. Había sido el último arrestado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto del 9 de diciembre de 1974. Resolución 1810, firmado por María Estela Martínez de Perón, en un momento de auge en el poder del ministro José López Rega. Transcurrido más de medio año, el 29 de agosto de 1975, fui colocado en un avión con rumbo a Lima. En ese momento me acompañaron algunas personas próximas a mi trabajo en el gremio gráfico. Mi esposa y todos mis hijos habían salido unos días antes. Raimundo y su familia se verían forzados a 8 años y 6 meses de exilio. Alfredo Máximo Ungaro, los caídos en infinidad de combates del pueblo contra la opresión que lo precedieron y los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, víctimas del genocidio institucional ejecutado luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976, constituyen el martirio de un pueblo que a pesar de todo sigue de pie y luchando por la justicia y la dignidad, con nuestros queridos hermanos y hermanas muertas como emblema. Alfredo Máximo Ungaro, presente. ¿Qué esperan para hablar acaso? Es una copa no colmada, las copas pierden con el tiempo y un hombre se cayó en la boca. ¿Qué espera? Tiene miedo, no sabe, es un mártir, le secaron la lengua, es ciego, es sordo.